生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 181 al 185. La caótica batalla en el aeropuerto de Leipzig finalmente había llegado a su fin. Entre los escombros, Hulk había demostrado ser un oponente formidable, destruyendo partes significativas de la armadura anti-Hulk de Tony. Sin embargo, la capacidad de la armadura para autorrepararse y reabastecerse de materiales le otorgaba una ventaja innegable, manteniéndola en óptimas condiciones sin importar los daños. Al darse cuenta de que no podía ganar, Hulk improvisó. Arrancó un enorme pilar de acero de la infraestructura circundante y lo usó para sujetar la armadura al suelo. Mientras la armadura intentaba liberarse, Hulk no perdió ni un segundo. Con un giro casi cómico, salió corriendo, sus enormes zancadas lo llevaron fuera de la vista. Tony se quedó allí, con una mezcla de incredulidad y rabia en el rostro. ¿En serio? Hulk acaba de escapar. Incluso Visión, observando desde la barrera, ladeó la cabeza con curiosidad. Eso parece. En un centro médico no lejos del campo de batalla, el humor de Tony se ensombreció aún más mientras estaba con un doctor revisando la extensión de las heridas de Rhodey. Señor Stark, comenzó el médico con cautela, tras un examen preliminar, hemos determinado que el señor Rhodes ha sufrido múltiples fracturas vertebrales, desde la columna torácica hasta la región lumbar. Su médula espinal está gravemente dañada. Es probable que sufra una parálisis permanente. Haremos todo lo posible, pero, debe estar preparado. Tony tensó la mandíbula y un músculo de su mejilla se contrajo. Sabía lo que significaba. No necesitaba que el médico lo endulzara. Su mente corría, buscando una solución. Finalmente, un recuerdo afloró y sacó su teléfono. La línea se conectó rápidamente. «Hola, ¿es Doctor Strange?», preguntó Tony. A kilómetros de distancia, conduciendo a toda velocidad por la autopista en su elegante deportivo, Stephen Strange respondió a la llamada. «Tony Stark», dijo, poniendo el altavoz. «¿A qué debo este honor?» «La médula espinal», respondió Tony sin preámbulos. «Está gravemente desgarrada, con fracturas vertebrales conminutas. ¿Se puede reparar?» Strange arqueó una ceja, intrigado. «Podría arreglarlo», dijo con tono despreocupado, aunque esperaba algo más complejo. «Pero como eres tú, Tony, me encargo del caso». Tony exhaló, sintiendo un gran alivio. «Te enviaré las imágenes enseguida». Mientras Strange miraba las imágenes entrantes, murmuró en voz baja. «¡Guau! Este tipo no solo se cayó, sino que se estrelló. ¿Alguien lo arrojó de un edificio? ¿O fue uno de tus trajes?» Antes de que pudiera pensar más, un coche se desvió sin control, obligándolo a apretar el volante con fuerza para evitar una colisión. «Tony, te llamo luego», dijo, cortando la llamada bruscamente. De vuelta en el centro médico, Tony sintió un atisbo de esperanza. El historial de Strange era impecable, aunque poco convencional. Tony le debía una gran recompensa a Thor por haberlo recomendado tantos años atrás, cuando Strange le extrajo la metralla del pecho. A pesar de su carácter quisquilloso, sus habilidades eran inigualables. De repente, algo hizo clic en la mente de Tony. El viernes, gritó, busca noticias o actividades recientes relacionadas con Thor. Un momento después, la voz tranquila y sintética de Friday respondió. A las 10:35 de esta mañana, hora de Nueva York, el FBI citó al señor Thor Odinson a su oficina de Nueva York. Fue contratado para colaborar en la investigación sobre el tiroteo de intrusos ilegales en la mansión Trudane. Sin embargo, las imágenes de vigilancia muestran que desapareció de la sala de interrogatorios poco después. Tony frunció el ceño profundamente. ¿Desaparecido? No es típico de él. Vision se acercó y añadió su propia observación. Curiosamente, las imágenes del interior del edificio del FBI no parecen ser seguras. Parecen transmitidas casi deliberadamente, como si estuvieran destinadas a ser vistas.
Tony se dio cuenta y su expresión se agrió. Claro, murmuró. Está creando una coartada. Está orquestando algo y usando esta investigación como tapadera. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Señor Stark, anunció un miembro del personal, el Dr. Banner está aquí para verlo. En otro lugar, Chaya caminaba furioso mientras marcaba a su hermana, Shuri. Al conectar, su voz era aguda y controlada, pero la ira era evidente. Shuri, ¿sabes por qué Banner se fue de Wakanda tan repentinamente? Interrumpió una operación crucial. La voz de Shuri se escuchó, tranquila pero curiosa. No lo sé. Atendió una llamada y se fue a toda prisa. ¿Qué llamada? ¿De quién? No lo sé, admitió. Era un número americano. Frustrado, Chaya colgó. El extraño comportamiento de Banner y la inoportunidad de sus acciones no le convencieron. El agudo instinto de Pantera Negra le decía que había algo más de lo que parecía. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos. Al levantar la vista, vio a Bruce Banner de pie en la puerta, con una calma inusual. Le pido disculpas, Su Alteza, comenzó Banner con voz firme. No tuve tiempo de explicarle antes. Pero creo que es hora de que vea la verdad. Chaya entrecerró los ojos. ¿Sabes lo que has hecho? Tus acciones han puesto en peligro, liberé al soldado del invierno, interrumpió Banner. Sus palabras serenas fueron respondidas con una profunda inhalación. Porque era inocente. Banner metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y se lo entregó a Chaya. Estaba esperando el momento oportuno para mostrarte esto. La policía de Berlín acaba de enviar esto. California, ubicada en la costa del Pacífico Occidental de Estados Unidos, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de oportunidad y prosperidad. Su transformación, de un desierto desolado durante la época anterior a la fiebre del oro, a una de las regiones económicamente más desarrolladas del mundo, es un testimonio de la ambición humana. Hoy en día, cuenta con una economía mayor que la del Reino Unido, con ciudades como San Diego y Los Ángeles que impulsan su prominencia global. San Diego, una vibrante ciudad a lo largo de la costa del Pacífico, es una joya del suroeste. Conocida por sus impresionantes playas, su clima mediterráneo y su presencia militar, alberga la base naval de San Diego, cuartel general de la formidable Tercera Flota de los Estados Unidos. Si bien muchos estadounidenses podrían asumir que la Séptima Flota, estacionada en el lejano oriente, ostenta el título de la fuerza naval más poderosa del país, la Tercera Flota es su verdadero motor. Compuesta por 4 grupos de combate de portaaviones de propulsión nuclear, brigadas de buques de superficie, alas de helicópteros de ataque, escuadrones de combate litoral y un destacamento expedicionario, la Tercera Flota es la columna vertebral de la estrategia de la Armada de los Estados Unidos en el Pacífico. Con tan solo 4 portaaviones, su dotación representa casi un tercio de la de toda la Armada de los Estados Unidos, una fuerza capaz de transformar conflictos globales. Este idílico escenario, sin embargo, se vio interrumpido en un día aparentemente normal. El sol brillaba con fuerza sobre San Diego, y sus playas estaban repletas de turistas disfrutando del calor. Pero al dar paso a la tarde, un extraño y repentino aguacero cubrió la ciudad, convirtiendo el cielo previamente despejado en un aguacero torrencial. Los turistas se quejaban del clima impredecible, buscando refugio del diluvio. Nadie podría haber anticipado que la lluvia era simplemente el precursor de una calamidad. Comenzó como un rugido lejano, profundo e inquebrantable. Entonces lo vimos. Una pared de agua que se elevaba miles de metros hacia el cielo, un tsunami monstruoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El tamaño de la ola empequeñecía la ciudad, haciendo que tanto los rascacielos como los buques de guerra parecieran insignificantes. El pánico se apoderó de San Diego cuando sonaron las sirenas en la base naval. Oficiales y soldados corrieron a ponerse a salvo, gritando órdenes en medio del caos. ¡Corre! Viene el tsunami. Gritó alguien. Sube a un terreno más alto. Instó otra voz, aunque la inutilidad de la orden era evidente. La enorme ola azotó la costa con una fuerza catastrófica. Arrasó con todo a su paso.
Playas, puertos deportivos y edificios quedaron arrasados en un instante. En la base naval, un portaaviones clase Nimitz se elevó como un barco de juguete, se elevó miles de metros y se estrelló contra el astillero cercano. La explosión resultante envió ondas de choque a la zona ya devastada. La destrucción fue total. La base naval de San Diego, la segunda instalación naval más grande de Estados Unidos, fue prácticamente borrada del mapa. Casi 100 buques de guerra fueron destruidos, incluyendo el orgullo de la flota. 4 portaaviones nucleares clase Nimitz y 4 submarinos nucleares clase Los Ángeles. La tercera flota, piedra angular del dominio naval estadounidense en el Pacífico, fue aniquilada en cuestión de horas. Y, sin embargo, en medio de las ruinas, había un pequeño consuelo. Gracias a las fuertes lluvias que precedieron al tsunami, muchos bañistas ya habían abandonado la zona, y las labores de evacuación habían tenido un éxito relativo. Si bien la pérdida de vidas fue trágica, fue mucho menor de lo que podría haber sido. En Washington, la noticia del desastre desató el pánico y la furia entre los líderes del país. El Pentágono bullía de actividad, con los teléfonos sonando sin parar mientras los funcionarios se apresuraban a evaluar la situación. Venganza. Esta debe ser su venganza. Bramó un general de 4 estrellas, con el rostro rojo de rabia. Golpeó la mesa con el puño, fulminando con la mirada a sus colegas. Este es un desafío directo a nuestro poder. No podemos dejarlo sin respuesta. Recomiendo lanzar una guerra total, cueste lo que cueste. Pero sus palabras fueron recibidas con silencio. La destrucción de la flota envió un mensaje inequívoco. Quienquiera que fuera el responsable tenía el poder de destruir aún más. La idea de arriesgar al resto de la armada de los EU. Y mucho menos la seguridad nacional, hizo reflexionar a la sala. Un oficial subalterno entró en la habitación con vacilación, portando una tableta. Señor, acaba de llegar un correo electrónico desconocido, anunció. ¿Qué pasa? Espetó el general. El oficial tocó la pantalla y una imagen escalofriante llenó la pantalla. Un símbolo de armas nucleares superpuesto a un mapa. La sala quedó en silencio mientras todos miraban fijamente la ubicación resaltada. Virginia. Norfolk, susurró alguien. La base naval de Norfolk. La comprensión fue como un golpe físico. Norfolk, sede de 3 flotas importantes y 5 portaaviones de propulsión nuclear, era el corazón de las operaciones atlánticas de la Armada estadounidense. Si Norfolk fuera el próximo objetivo, la Armada estadounidense quedaría totalmente paralizada. Esto es una advertencia, murmuró un hombre de mediana edad con voz temblorosa. Nos dicen que pueden destruir Norfolk con la misma facilidad que San Diego. La gravedad de la situación se apoderó de la sala. 1/3 de la Armada estadounidense ya había desaparecido, aniquilada en una sola tarde. Otro ataque como este acabaría con la era de la supremacía marítima estadounidense. La escena en la costa de San Diego era de una devastación apocalíptica. A medida que las aguas comenzaban a retroceder, la magnitud de los daños se hizo evidente. Los barcos que una vez simbolizaron el poder estadounidense eran ahora cascos destrozados esparcidos por la costa. La base, antaño un hervidero de actividad, estaba en ruinas. Para los habitantes de San Diego, fue un día inolvidable. Para Estados Unidos, fue un duro recordatorio de la rapidez con la que el poder puede ser arrebatado por fuerzas mucho más poderosas que cualquier gobierno. El caos en Nueva York había comenzado incluso antes de que las consecuencias del desastre de San Diego se asentaran. Por toda la ciudad, televisores, transmisiones en línea y vallas publicitarias digitales cambiaron abruptamente para mostrar vídeos e imágenes impactantes. No se trataba de filtraciones aleatorias, sino de revelaciones deliberadas. Una exposición de la oscura historia del Consejo, elaborada con precisión para provocar la indignación pública. Al principio, el contenido cubría incidentes infames que muchos sospechaban pero nunca pudieron probar. Imágenes borrosas y documentos clasificados detallaban las manipulaciones encubiertas del Consejo.
El apoyo a guerras indirectas para lucrarse con la venta de armas, la financiación de grupos terroristas en Oriente Medio y la fabricación de pruebas, como la infame bolsa de detergente que justificó el bombardeo de una nación entera hasta dejarla en ruinas. Lo que asombró al público no fueron solo las revelaciones, sino el nivel de detalle. Reaparecieron grabaciones de vigilancia y documentos internos, que se creían borrados hacía años. Era evidente que estos registros habían sido preservados por alguien con una destreza técnica extraordinaria. Para Skie, una superhacker que trabajaba bajo la tutela de Thor, ningún secreto estaba realmente a salvo. Aunque las revelaciones iniciales pintaron al gobierno estadounidense como un villano global, la siguiente ola de filtraciones golpeó aún más cerca de casa, convirtiendo el desdén público en furia absoluta. El primer video mostró una tensa discusión a bordo del helicarrier de SHIELD durante la batalla de Nueva York. Nick Fury, de pie en el centro de mando, discutía vehementemente con el Consejo sobre sus planes para lidiar con la invasión Chitauri. Director Fury, dijo con severidad un miembro del Consejo a través del monitor, la situación en Nueva York se ha descontrolado. Tras una votación unánime, el Consejo ha decidido lanzar un ataque nuclear contra la ciudad. El ojo sano de Fury se entrecerró con incredulidad. ¿Un ataque nuclear contra nuestra propia gente? ¿Estás loco? No ejecutaré una orden tan estúpida. Los Vengadores no han logrado contener la amenaza. Esta es nuestra única opción. Fury se volvió hacia su equipo. Contacten a Stark y Thor. Llévenlos allá arriba ahora mismo. La grabación cambió entonces a Iron Man llevando el misil hacia el portal y a Thor lanzándolo al espacio momentos antes de que el agujero de gusano se cerrara. El video se cortó con el destello cegador de la detonación del misil lejos de la Tierra. El segundo video fue aún más contundente. Detallaba una reunión reciente entre altos miembros del Consejo donde se planeó el ataque nuclear a la mansión Trudeau. El Consejo ha decidido, declaró fríamente un miembro, eliminar a los Vengadores que residen en la mansión Trudeau. Un ataque nuclear asegurará su destrucción. Pero eso es en los suburbios de Nueva York. Objetó otro. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Tonterías. La distancia a Wall Street es suficiente. Como mucho, impactaremos los barrios marginales. Nada que no pueda aprovecharse. Incluso nos ahorrará tener que asignar fondos de ayuda. ¿Y el público? Echaremos la culpa a los Vengadores. Digamos que fue un accidente durante sus experimentos ilegales o una fuga nuclear. Los civiles se creerán cualquier cosa con la narrativa correcta. Mientras la grabación continuaba, otra voz interrumpió. Señor, el misil está fuera de control. ¿Qué? Ha sido redirigido. Se dirige al Océano Pacífico. Los vídeos surtieron el efecto deseado. Los neoyorquinos, ya recelosos tras sobrevivir a la batalla de Nueva York, estaban furiosos. Su gobierno no solo había considerado, sino intentado, lanzar bombas nucleares sobre ellos en 2 ocasiones. Las redes sociales estallaron de indignación. ¿Vivimos en un país terrorista? Dios mío, nuestro gobierno bombardea a su propia gente. Ni hablar. Me voy de Nueva York. Sobrevivir 2 veces a la nube de hongo es suficiente. ¿Y estos son los que quieren controlar a los Vengadores? Los mismos Vengadores que nos salvaron de un ataque nuclear. Las protestas estallaron en Times Square y por toda la ciudad. La multitud coreó consignas contra los acuerdos de Sokovia, exigiendo responsabilidades al Consejo y una reevaluación de su poder. Thor, al regresar de su visita al FBI, cuidadosamente orquestada, aprovechó el momento para dirigirse al público. De pie en la escalinata de un histórico juzgado, su figura era imponente, y sus palabras tenían el peso de un príncipe asgardiano y un vengador. La principal razón por la que me opongo a los acuerdos de Sokovia, comenzó con voz tranquila pero firme, es que me niego a poner la fuerza más poderosa del mundo bajo el control de una organización dispuesta a lanzar bombas nucleares sobre su propio pueblo. Su mirada recorrió a la multitud, encontrándose con sus ojos con una mezcla de compasión y de ira justa. Hace 4 años, durante la batalla de Nueva York, el Consejo ordenó un ataque nuclear contra esta ciudad.
De no ser por la intervención de los Vengadores, ninguno de ustedes estaría aquí hoy. Evitamos que su locura se cobrara millones de vidas. Hizo una pausa, dejando que la multitud absorbiera el peso de sus palabras. Y anoche, continuó, ese mismo consejo intentó otro ataque nuclear, esta vez contra la mansión Trudeau. Su razonamiento, que estaba lo suficientemente lejos de Wall Street como para importar que la pérdida de vidas en los barrios bajos cercanos era un coste colateral aceptable. Esta es la organización que quieren que supervise a los Vengadores. La multitud rugió en respuesta y su ira resonó por las calles. Los Vengadores, dijo Thor alzando la voz, no somos perfectos. No podemos evitar todas las tragedias. Pero no sacrificamos vidas inocentes como peones en un juego burocrático. Nos interponemos entre ustedes y la destrucción, no como gobernantes, sino como protectores. Levantó su martillo, cuyo peso era simbólico. Y juro esto. Mientras viva, jamás permitiré que quienes traicionarían tu confianza dicten las acciones de quienes juraron protegerte. La multitud estalló en aplausos y sus vítores se mezclaron con gritos de indignación dirigidos al consejo. La opinión pública es un arma de doble filo, poderosa y peligrosamente fácil de manipular. El consejo, acostumbrado a usarla contra los Vengadores, ahora se encontraba en el lado receptor del magistral contraataque de Thor. Mientras la indignación por la filtración de secretos del Consejo alcanzaba su punto álgido, se difundió la noticia del devastador tsunami de California, lo que amplificó el caos. Una oleada de ira se extendió por todo Estados Unidos. En televisión y redes sociales, expertos opinaron sobre el desastre. Un destacado geólogo, con sus notas en la mano, declaró: "Nunca en la historia de California se ha registrado un tsunami tan catastrófico. Ni siquiera un huracán de categoría 5 generaría olas de esta magnitud". La especulación se descontroló. Un comentarista, apenas disimulando su pánico, exclamó: "La coincidencia es demasiado casual". El Consejo lanzó una bomba nuclear hacia el oeste, y en menos de una hora, ocurrió este desastre. ¿Pudo la onda expansiva de la bomba haber causado el tsunami? Aunque ninguna evidencia definitiva respaldaba esta teoría, se extendió rápidamente. Los intentos del Consejo por refutar la narrativa se encontraron con un escepticismo generalizado. Su credibilidad, ya destrozada por las filtraciones, los dejó incapaces de controlar la historia. A la cabeza de la carga contra Washington estaba nada menos que Wilson Fisk, alcalde de Nueva York y aliado clave de Thor. En un encendido discurso público, denunció al Consejo como corrupto y negligente. Nuestro país, proclamó Fisk con la voz cargada de emoción, fue una vez un faro de libertad y democracia. Pero ahora, es un escenario para políticos corruptos que juegan con nuestras vidas. Ayer, amenazaron a Nueva York. Hoy, a San Diego. Mañana, ¿qué? Arrastrarán a toda la nación al infierno. Las palabras de Fisk resonaron profundamente. En todo el país, estallaron protestas con una ferocidad sin precedentes. Se vandalizaron instalaciones públicas y monumentos. Se derribaron estatuas de expresidentes y se incendiaron edificios gubernamentales. Por la noche, las llamas tiñeron el cielo de rojo, un crudo recordatorio de la furia popular. Ni siquiera la Casa Blanca se salvó. Alambre de púas y guardias armados rodearon el histórico edificio, y el presidente se vio obligado a retirarse al búnker subterráneo en repetidas ocasiones. La capital del país, antaño símbolo de poder y estabilidad, era ahora una ciudad sitiada. Desde la seguridad de la mansión Trudeau, Thor observaba el caos con una sonrisa satisfecha. «Qué hermosa vista», comentó con naturalidad. Peggy Carter, sin embargo, no se divirtió tanto. Su rostro estaba tenso por la frustración mientras lo miraba fijamente. «Ya me arrepiento de haber dejado que Skie trabajara contigo», espetó. «Has convertido Nueva York en una zona de guerra». Skie, con aspecto de niña culpable pillada con las manos en la masa, se asomó por detrás de Thor y le sacó la lengua. «Lo siento», la furia de Peggy no hizo más que aumentar. «¿Te parece gracioso?», exclamó furiosa. Thor rió entre dientes, claramente indiferente a su regañina. «Tranquila, Peggy.
Ni siquiera eres estadounidense, ¿por qué estás tan alterada? Además, ni siquiera Nick Fury ha venido a verme. ¿Sabes por qué? Se recostó, con un tono serio. Porque está de acuerdo conmigo. Odia a estos políticos y sus juegos tanto como yo. Necesitan entender las consecuencias de sus actos. Peggy se cruzó de brazos, pero no dijo nada. En el fondo, sabía que Thor tenía razón. La flagrante indiferencia del Consejo por la Seguridad Pública había sembrado las semillas de su propia destrucción. Si haces algo malo, continuó Thor, deberías afrontar las consecuencias. El caos es temporal, pero puede conducir a algo mejor. La justicia. Ayer me llamaron tirano. Hoy soy un salvador. La gente confía mucho más en los Vengadores que en el Consejo. Mientras tanto, el caos en Estados Unidos no desanimó a Tony Stark, quien finalmente localizó a Steve Rogers y Bucky Barnes. Tras sufrir una dura reprimenda en la prisión de Raft, Tony se enteró de su ubicación y partió de inmediato, ignorando los disturbios internos que se estaban desatando. En lo profundo de la gélida Siberia, Steve y Bucky exploraron una base abandonada de Hydra. Esperaban encontrar respuestas, pero en cambio, los recibió el sonido de pasos. Al girarse, encontraron a Tony entrando en la base con las manos alzadas en señal de paz. Oye, dijo Tony con una voz sorprendentemente tranquila. No dispares. No estoy aquí para pelear. Steve bajó el escudo con cautela y dio un paso adelante. Me alegro de verte, Tony. Sí, tú también, respondió Tony, aunque su tono denotaba una mezcla de agotamiento y resignación. Miró a Bucky, quien seguía tenso, pero se abstuvo de levantar el arma. Tranquilo, no llamé a Ross. Estoy aquí porque quiero respuestas. Juntos, el trío se adentró en la base. No notaron la sombra que los seguía. Una figura silenciosa que se movía con determinación. Chaya, tras enterarse de la verdad sobre Zemo gracias a Banner, también llegó a las instalaciones de Hydra. Impulsado por la necesidad de justicia, Pantera Negra acechaba a su presa con una determinación inquebrantable. Dentro de la base, Steve, Tony y Bucky descubrieron filas de cápsulas criogénicas. Dentro estaban los demás soldados del invierno, o al menos lo que quedaba de ellos. Las cápsulas estaban vacías. Su contenido, cuerpo sin vida, estaba tirado como basura. Antes de que pudieran procesar la escena, una voz fría resonó en la cámara. ¿De verdad crees que necesitaba a esos soldados? Se giraron y vieron a Zemo de pie detrás de una puerta de vidrio reforzado, con expresión ilegible. No, continuó Zemo, apareciendo. Su único propósito era atraerte hasta aquí. Steve apretó la mandíbula. ¿Orquestaste el atentado de Viena? ¿Mataste a gente inocente para traernos aquí? La mirada de Zemo era gélida. Eres listo, capitán. Pero sigues pensando en pequeño. Tony, reconociendo ahora a Zemo como socoviano, preguntó con dureza. Se trata de venganza, ¿no? Sokovia fue destruida. Quieren castigarnos por eso. Sokovia ya estaba condenada antes de que la destruyeras, dijo Zemo con voz fría e inquebrantable. Los perdí a todos. Y tú también lo harás. Giró un monitor hacia el trío, mostrando un video. La pantalla se encendió, mostrando imágenes en blanco y negro del 16 de diciembre de 1991, la víspera del colapso de la Unión Soviética. Los labios de Zemo se curvaron en una sonrisa amarga mientras añadía. Un imperio destruido por un enemigo externo puede reconstruirse. Pero uno que se derrumba desde dentro, está perdido para siempre. La siniestra declaración quedó suspendida en el aire mientras los ojos del trío se fijaban en la pantalla. Satisfecho de haber captado su atención, Zemo se escabulló, dejándolos absortos en el drama que se desarrollaba. Las imágenes granuladas mostraban un coche derrapando en una carretera nevada y estrellándose contra un árbol. La cámara hizo un acercamiento mientras un hombre mayor salía arrastrándose de entre los escombros, visiblemente herido. Bucky reconoció la escena de inmediato. Era obra suya, su misión. Bajó la cabeza, con la culpa reflejada en el rostro. En el video, Howard Stark, tendido en el suelo, giró la cabeza y reconoció a Bucky. Gritó débilmente, con la voz llena de incredulidad.
Por un breve instante, el reconocimiento brilló en los ojos del soldado del invierno, una grieta en su programación. Pero no duró. Segundos después, su brazo metálico se disparó hacia adelante, asestando un puñetazo devastador. Las imágenes mostraban al soldado del invierno de pie junto al cuerpo sin vida de Howard. Caminó hasta el asiento del pasajero, lo revisó y lo encontró vacío. Sin dudarlo, apuntó con su arma a la cámara de vigilancia y disparó antes de desaparecer en la noche. La pantalla se oscureció. Steve se volvió hacia Tony con expresión preocupada. Ahora comprendía el objetivo de Zemo. Enfrentarlos, explotar sus vulnerabilidades y destruir a los Vengadores desde dentro. Tony tenía los ojos cerrados, su rostro indescifrable. El silencio se prolongó incómodamente hasta que abrió los ojos, con una expresión sorprendentemente tranquila. Steve, comenzó con voz serena, tengo que decir que tu compañero no es muy profesional. Asesinar a un hombre de 50 y tantos y que ha desaparecido. ¿En serio? Steve parpadeó, sorprendido. Espera, ¿qué? Los labios de Tony se curvaron en una leve sonrisa irónica. Howard no está muerto. Bucky, que se había estado preparando para la ira de Tony, levantó la vista en estado de shock. ¿Qué? Steve, aún inseguro, se acercó. ¿En serio? ¿Howard sobrevivió? Tony asintió. Apenas. Varios médicos lo declararon muerto esa noche. Pero un giro inesperado no lo estaba. Resulta que descubrió algo sobre sí mismo. Sin importar la gravedad de la lesión, podía recuperarse. Lentamente, pero seguro. Los hombros de Bucky se relajaron aliviados. El peso de décadas de culpa se alivió, reemplazado por la incredulidad. Entonces, ¿no lo maté? Tony asintió levemente. No. Pero estaba bastante magullado. Después de esa noche, Howard decidió retirarse de verdad. Me entregó Industrias Stark y desapareció de la vista del público. La mayoría de la gente dio por sentado que había muerto o se había vuelto un recluso, pero en realidad, pasó sus últimos años haciendo todo lo que siempre había deseado. Paracaidismo, carreras, incluso alpinismo. Lo que fuera. Steve se quedó boquiabierto. ¿En serio? Eso suena imposible. ¿Verdad? Sonrió Tony con suficiencia. Pero es cierto. Antes de morir, incluso se extrajo un tubo de sangre y me pidió que lo analizara. Resultó que tenía una anomalía genética única. Algo en él era diferente. ¿Suero de supersoldado? Preguntó Steve, con el pulso acelerado. Tony negó con la cabeza. Al principio pensé lo mismo, pero no. La verdadera respuesta llegó años después. Rastreé la anomalía hasta la investigación de Maya Hansen sobre Extremis. Bucky frunció el ceño, confundido. ¿Extremis? ¿Qué es eso? Es una fórmula regenerativa, explicó Tony. Hansen la desarrolló para curar heridas, incluso las mortales. Supongo. Thor se la trajo a mi padre hace décadas. Conociéndolo, probablemente previó todo esto y preparó contingencias. Steve arqueó una ceja. Thor. ¿Dices que él planeó esto? Tony suspiró. Ese tipo lleva años entrometiéndose en mi vida. Rayos. La única razón por la que mi padre conducía solo esa noche era porque acababa de discutir con mi madre, una discusión sobre algo que Thor dijo décadas atrás. Bucky finalmente habló, en voz baja pero firme. Aún te debo una disculpa, Tony. Aunque no haya matado a tu padre, recuerdo esa noche. Estuve a punto, y es culpa mía. Tony lo observó un momento antes de asentir. Disculpa aceptada. Mira, mi padre nunca te lo reprochó. Sabía que no era tu culpa. Solo eras un arma que Hydra le apuntó. Si él pudo olvidarlo, yo también puedo. Steve exhaló, la tensión abandonó su cuerpo. Gracias, Tony. Eso significa mucho para mí. Afuera de la base, Zemo se apoyó en un árbol, con los auriculares puestos, mientras escuchaba la conversación. Esperó, esperando oír el sonido de una discusión acalorada o incluso una pelea. En cambio, solo oyó una conversación educada y reconciliación. Su rostro se retorció de incredulidad. ¿Qué demonios? Murmuró, quitándose los auriculares. ¿Eso es todo?
¿Eso es todo lo que se necesita para perdonar un parricidio? Tony Stark, ¿eres así de generoso? ¿O simplemente estás loco? Se desplomó contra el árbol, murmurando maldiciones en voz baja. El guión que había escrito en su mente se desmoronaba ante sus ojos. Final del capítulo.